Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. En realidad me complace mucho ver estudiantes, profesores, litigantes, profesionales en derecho que trabajan en el sector público. Esa es la materia agraria, esa unidad que siempre nos ha caracterizado, y felicitar al doctor Carlos Bolaños porque ha sabido traducir en la comisión del Colegio de Abogados y Abogadas lo que es integrar, sumar ideas, construir y bueno, la actividad que se está realizando el día de hoy es producto de esa visión y me parece importante reconocerlo. Y en el caso, digamos, de la presentación que traigo el día de hoy, me correspondió hacer como una introducción de los tipos de procesos que se encuentran regulados en lo que es el Código Procesal Agrario. Antes de hacer especial mención al proceso ordinario, sí quisiera como recalcar que actualmente en la Ley de Jurisdicción Agraria nosotros tenemos regulado expresamente el proceso ordinario agrario. Sin embargo, los procesos sumarios y otros tipos de procesos siempre teníamos que acudir a la legislación procesal civil para aplicarlos. Una de las novedades más importantes, como lo indica el título de la actividad del día de hoy, novedades sustanciales, es que precisamente por primera vez se incluye la regulación de otro tipo de procesos atendiendo a las características del proceso agrario, de la actividad agraria, todas las vicisitudes que se presentan en conflictos de esta naturaleza y bueno, lo vemos reflejado en ese código. Es importante también mencionar que muchas de las normas que están contenidas en este código ya han sido aplicadas vía jurisprudencial a través de los años de funcionamiento de la jurisdicción agraria, de forma tal que las vemos ya en un cuerpo normativo, lo cual genera una mayor seguridad en la aplicación de las normas y, por supuesto, una mayor completez al tener una mayor cantidad de procesos regulados. El proceso ordinario, sabemos que se aplica lo de la demanda y contestación, que está en el artículo 97 y siguientes. Tanto para contestar la demanda como la reconvención tenemos 15 días, hay una excepción de 30 días cuando el domicilio es en el extranjero y no se cuenta con apoderado. Como lo indicó la expositora anterior, usualmente se van a resolver en 2 audiencias, o sea, el proceso ordinario es el que tiene la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, a diferencia de la audiencia única que va a ser, digamos, la tónica de los otros tipos de procesos. Y indicar que la prueba pericial es muy frecuente en el proceso ordinario. Sabemos los litigantes y las litigantes que se encuentran acompañándonos el día de hoy, la complejidad de los conflictos en materia agraria que requiere la intervención de pruebas topográficas, agronómicas, de forma tal que, dependiendo incluso de la complejidad de esta prueba, la proximidad entre ambas audiencias puede variar y eso es parte, digamos, de los elementos de cada caso que tenemos que sopesar cuando vamos a gestionar las agendas de los despachos, porque es importantísimo fijar las normas de cómo se van a gestionar esas agendas para poder cumplir de la forma más efectiva posible con el diseño por audiencias que tiene el proceso ordinario. Los procesos sumarios, en el artículo 252 y siguientes, tenemos los interdictos ya regulados en el Código Procesal Agrario. Repito, antes teníamos que aplicar las normas del Código Procesal Civil. Tenemos 3 tipos de interdictos. Es un proceso muy frecuente en la jurisdicción agraria. Los desahucios también, que los tenemos por primera vez regulados. El cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles cuando no corresponda a un monitorio dinerario, resolución o ejecución forzosa del acuerdo, posesión provisional de bienes muebles, excepto dinero, administración de la copropiedad y el dominio público, prestación, modificación o extinción de garantías
entrega o devolución de bienes muebles, cobro de créditos garantizados con el derecho de retención sobre bienes muebles, restablecimiento de un derecho de paso fundado en un título preexistente cuando no proceda el interdicto. Como lo refería el doctor Ulate con respecto a la competencia material por conflictos, por ejemplo, de competencia desleal, ya tenemos que este tipo de controversias serían ventiladas a través del proceso sumario y también los referidos a derechos de obtención de variedades vegetales. Esto es una clara manifestación del objeto moderno del derecho agrario, de esa transformación que ha ido teniendo como disciplina científica. Ya hay jurisprudencia importante del Tribunal Agrario que ha resuelto este tipo de conflictos y bueno, lo vemos reflejado en un instrumento de naturaleza procesal, pero siempre recordando que el objeto de nuestra materia también se ve reflejado cuando se regula la competencia material de los tribunales agrarios. Y esa evolución del objeto del derecho agrario lo vemos, digamos, manifestado en diferentes normas en este instrumento procesal. Daños y perjuicios originados en la infracción de derechos de las personas consumidoras cuando estén relacionados con actividades de producción de vegetales o animales. El trámite de los procesos sumarios es el mismo emplazamiento y el plazo para cumplimiento voluntario de ciertas pretensiones es de 5 días, es un proceso de audiencia única. Y una particularidad importante es que se puede hacer la conversión de proceso sumario a ordinario, según lo que establece el artículo 255, y lo solicitaría a la parte actora a los 5 días a partir de la firmeza de la sentencia. ¿Cuál es la utilidad práctica de esta conversión? Que se mantienen las medidas cautelares y la notificación. El desahucio es un proceso importante. ¿Por qué? Porque complementa o refuerza lo que es un instituto muy importante desde el punto de vista sustantivo del derecho agrario, como lo es el contrato de arrendamiento. Y aquí me detengo con un poquito más de detalle porque podemos ver reflejadas en estas normas lo que son las particularidades de la actividad agraria. ¿Por qué un desahucio en materia agraria es diferente a un desahucio que podemos ventilar en materia civil? Nos decían, pero es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, se indica en el artículo 256 que es cuando se pretenda el desalojo de un inmueble ante la terminación del contrato de arrendamiento o para hacer cesar la mera tolerancia. Es decir, tenemos causal de índole contractual, que es exclusivamente para el contrato de arrendamiento. Y esto es importante porque no es para dilucidar terminación de un contrato de otra naturaleza u otros contratos que son asociativos, pero que no necesariamente corresponden a un contrato de arrendamiento. Y aunque en el documento que se nos presente tal vez las partes lo titularon como contrato de arrendamiento, debemos de prestar especial atención a cuál es el verdadero contenido de ese contrato para ver si es proponible esa demanda a través de un proceso sumario de desahucio. Y la mera tolerancia, que esa es una causal, por así decirlo, extracontractual. La parte actora puede solicitar la conversión una vez que hay sentencia, tal y como ocurre también con los procesos sumarios. No se reguló en el Código Procesal Agrario el monitoreo arrendaticio, como se ocurre en materia civil, porque se considera que no cumple con los fines de las relaciones contractuales referido a bienes de naturaleza agraria. ¿Cuáles son las causales de terminación de arrendamiento deducibles en un desahucio? Y a esto es a lo que estaba haciendo referencia con respecto a las particularidades de la actividad agraria. Bueno, el vencimiento del plazo, la falta de pago, el uso abusivo del bien, el cambio de destino no autorizado, el subarriendo total o parcial no autorizado. Importante indicar que no es necesario demandar a estos terceros a los que se les haya subarrendado.
el abandono notorio o descuido grave del bien, daños o deterioros significativos que impidan el uso para lo que es apto el bien o afecten la continuidad de la producción o la organización empresarial, cuando se imposibilite la inspección del bien a la parte arrendadora, cuando haya expirado el derecho de la persona usufructuaria o fiduciaria que haya dado en arrendamiento del bien, salvo pacto en contrario. Y bueno, esto sería, digamos, con respecto al desahucio, que se puede entender como el uso abusivo, digamos, de un bien de naturaleza agraria, el abandono notorio o el descuido grave del bien. Aquí nos podemos detener en que probablemente para algunas causales eventualmente pueda ser necesario ordenar una prueba pericial. Y ahí es cuando entramos con la discusión de que es un proceso de audiencia única y atender a un principio general que está en el código de lo que es la gestión del proceso o la efectividad, en el sentido de que esa prueba pericial tendríamos que evacuarla antes de llegar a esa audiencia única, ¿verdad? Entonces, ese tipo, digamos, de particularidades también tenemos que tomarlas en cuenta a efectos de que esa audiencia pueda ser efectiva. Interdictos, amparo de posesión, restitución y reposición, bueno, eso es algo que ya es muy frecuente. Está el sumario de suspensión de obra, que no está incluido dentro de la gama de los interdictos, pero es un proceso de audiencia única y al no ser regulado como interdicto no aplica el plazo de caducidad de la instancia, que sí se mantuvo de 3 meses para los interdictos, pero debe tratarse siempre de una obra en proceso no finalizada. También el de derribo, que es muy frecuente en materia agraria, sobre todo por el mal estado de un árbol que pueda afectar la seguridad de un fundo o de las personas. Tenemos el monitorio, ya voy terminando. Hay algunas particularidades del proceso monitorio que se incluyeron en este Código Procesal Agrario a raíz de varias observaciones que como jurisdicción agraria habíamos hecho cuando se estaba formulando la ley de cobro judicial en la Asamblea Legislativa. Bueno, se rescataron algunas de esas propuestas y se incluyeron acá en la reforma procesal agraria. Procesos no contenciosos, sabemos que la información posesoria, las localizaciones de derecho es un circulante bastante importante de la jurisdicción agraria. Y se incluye, por ejemplo, la homologación de acuerdos conciliatorios o transacciones extrajudiciales como un proceso no contencioso. Y también en los procesos de deslinde que son frecuentes en la jurisdicción agraria, y ya voy terminando, es importante rescatar que se incluye que la aptitud y los destinos de los inmuebles deberá, digamos, de tomarse en cuenta esa aptitud agraria, el recurso forestal, los elementos ambientales para no afectar el equilibrio ecológico y la belleza escénica en estos procesos de deslinde. Las informaciones posesorias ya se incluye que es obligatorio hacer el reconocimiento judicial independientemente del tamaño del inmueble. También se regulan algunas normas específicas, pero aplicando la normativa procesal civil en procesos de ejecución hipotecaria y prendaria. Finalmente tenemos también el proceso sucesorio, donde se establecen las particularidades, por ejemplo, de los bienes adjudicados por el INDER y la normativa sustantiva especial que hay para la repartición, pero además que no solamente los sucesorios van a ser sobre los bienes, como existe actualmente la competencia delimitada, de que es únicamente para los que ha adjudicado el INDER, sino también para bienes de naturaleza agraria. Y bueno, habían otras disposiciones ahí con respecto al desahucio administrativo, limitaciones que se establecen en este Código Procesal Agrario cuando se trate del desahucio administrativo de fondos de naturaleza agraria. Bueno, la idea era hacer como una explicación general, en realidad son muchos procesos, el tiempo es limitado como para poder profundizar en todos los detalles,
pero el objetivo era invitar, incentivar y estimular la capacitación futura para poder analizar mejor estos procesos, y agradezco de nuevo la oportunidad a don Carlos por permitirme estar aquí hoy. Buenas noches.